Si hubieras preguntado a un cristiano del siglo I quién era Jesús, probablemente habría respondido algo muy distinto a lo que respondería un cristiano hoy. Para muchos de los primeros creyentes, Jesús era el Mesías prometido, el enviado de Dios, el hombre a través del cual Dios estaba actuando en el mundo. Pero la pregunta que hoy parece central en el cristianismo, si Jesús era literalmente Dios, no estaba completamente definida en aquellos primeros años. De hecho, durante los primeros siglos del cristianismo, esa cuestión fue motivo de discusión intensa entre comunidades cristianas. Distintas iglesias, en distintas regiones del Imperio Romano, entendían la naturaleza de Jesús de maneras diferentes. Algunos lo consideraban una manifestación directa de Dios. Otros lo entendían como un ser humano exaltado por Dios después de su muerte. Y otros lo veían como una figura divina, pero subordinada al Padre. Durante mucho tiempo, estas diferencias no se resolvieron con una única respuesta oficial. El cristianismo primitivo no tenía todavía una autoridad central fuerte que impusiera una doctrina uniforme. Las comunidades se extendían por Siria, Egipto, Asia Menor, Grecia y Roma, y muchas veces desarrollaban sus propias formas de interpretar la fe. Pero a comienzos del siglo IV apareció una controversia que obligaría a enfrentar esa pregunta de manera directa. El origen de la disputa fue un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Arrio comenzó a enseñar algo que, desde su punto de vista, era una conclusión lógica. Si Dios es eterno, absoluto y único, entonces el Hijo no puede ser exactamente igual al Padre. Debe haber existido un momento en el que el Hijo no existía. Según Arrio, Jesús era el ser más grande de toda la creación. Era superior a todos los seres humanos y a todos los ángeles, pero seguía siendo una creación de Dios. No era eterno, no era idéntico al Padre. Sus enseñanzas comenzaron a difundirse rápidamente. Muchos cristianos las aceptaron, otros las rechazaron con fuerza. La discusión creció hasta dividir comunidades enteras. Obispos debatían públicamente. Las iglesias se enfrentaban entre sí. En algunas ciudades, la disputa llegó incluso a provocar disturbios. La cuestión ya no era solo teológica. Se estaba convirtiendo en un problema que afectaba a la estabilidad del propio Imperio Romano. Fue entonces cuando intervino el emperador Constantino. Constantino había legalizado el cristianismo pocos años antes y veía en esta religión una posible fuerza de cohesión para el imperio. Pero una iglesia dividida amenazaba con producir el efecto contrario. Por eso, decidió convocar una reunión sin precedentes, un concilio. Obispos de todo el mundo cristiano fueron invitados a reunirse en la ciudad de Nicea para resolver la disputa. Más de 300 líderes cristianos viajaron hasta allí. Muchos de ellos habían vivido las persecuciones contra los cristianos apenas unas décadas antes. Ahora se encontraban debatiendo una cuestión que definiría el futuro de la fe que compartían. La pregunta era clara. ¿Era Jesús verdaderamente Dios en el mismo sentido que el Padre? ¿O era una creación divina superior a los humanos, pero distinta del propio Dios? Durante semanas, los obispos discutieron intensamente. Los seguidores de Arrio defendían que el Hijo había sido creado por Dios antes del comienzo del mundo. Sus oponentes afirmaban que el Hijo era eterno y compartía la misma naturaleza divina que el Padre. Finalmente, el concilio adoptó una fórmula que marcaría la historia del cristianismo. Jesús fue declarado de la misma naturaleza que el Padre, no creado, eterno, verdaderamente Dios. Esa afirmación quedó plasmada en lo que hoy conocemos como el Credo de Nicea. Pero el concilio no solo estableció una doctrina, también estableció un límite. Las enseñanzas de Arrio fueron rechazadas, sus ideas fueron declaradas heréticas, y el cristianismo comenzó a definir con mayor claridad cuáles eran las creencias aceptadas dentro de la Iglesia. Desde entonces, la afirmación de que Jesús es plenamente divino se convirtió en uno de los pilares centrales de la teología cristiana. Pero lo más interesante de este episodio histórico no es solo el resultado final, es el proceso que llevó hasta él.
Durante siglos, los cristianos debatieron intensamente sobre cómo comprender la figura de Jesús. La teología cristiana no apareció completamente formada desde el principio. Fue desarrollándose con el tiempo, a través de discusiones, desacuerdos y decisiones tomadas en contextos históricos muy concretos. El Concilio de Nicea fue uno de esos momentos decisivos. Un momento en el que una pregunta teológica se transformó en una definición oficial, una definición que influiría profundamente en la historia del cristianismo durante los siglos siguientes, y que todavía hoy sigue siendo una de las bases fundamentales de la fe de millones de personas. Mirar hacia aquel momento nos recuerda algo importante. Las creencias que hoy parecen evidentes también tienen una historia hecha de debates, interpretaciones y decisiones tomadas por seres humanos. Y en el año 325, en la ciudad de Nicea, una de esas decisiones cambió para siempre la manera en que el cristianismo definiría quién era realmente Jesús.